Amén, buen día, buenos días. Tuvimos una falla ahí, no sé qué pasó con el internet, pero estamos aquí de nuevo. Buenos días. Amén, amén, estamos aquí de nuevo entonces. Salmo 25. Buen día, buen día. Buen día nuevamente. Algo sucedió aquí con nuestro internet. Bueno, pero volvimos de nuevo. Salmos, hoy estamos entonces en nuestros salmos. Buen día allí, Cristian Sharon. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Salmo 25 dice así. Hoy vamos a meditar entonces en el Salmo 25. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Amén. Salmo de David, dice el título allí, el Salmo 25. David implora dirección, perdón y protección. Entonces, nosotros hemos dicho que la mayoría de los salmos fueron escritos en el momento del salmista siendo perseguido. La gran mayoría de ellos, el salmista estaba siendo perseguido, estaba siendo injuriado, estaba siendo difamado, ¿verdad? Los enemigos se levantaron con él. En uno de ellos era Saúl. En otros vimos allí, creo que era en el 3, que era Absalón su hijo. Entonces la gran mayoría de los salmos del salmista, ellos fueron escritos en un momento de persecución, en un momento entonces que él clamaba a Dios por ayuda. Y este no fue diferente, pero aquí también dice: David implora dirección, perdón y protección. Y él comienza entonces el Salmo 25 diciendo: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. ¿Verdad? Ahí es como si David estuviera diciendo: Señor, sostengo mi alma en mis manos y te la ofrezco a ti. ¿Verdad? A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, como que él se la estuviera ofreciendo al alma al Señor. Y dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. Entonces él, una vez más, demostrando su confianza al Señor. Él dice: no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Otra vez más el salmista decía al Señor: Señor, yo confío en ti, te entrego mi alma a ti, o sea, te entrego lo que yo soy, te entrego lo que yo tengo a ti, Señor, en ti confío, en ti descanso, en ti está mi confianza. No sea yo avergonzado, decía el salmista, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Otra vez más él usa esos términos que usaban los salmos anteriores: Señor, guárdame, para que mi enemigo, Señor, no se alegren de mi caída, para que mis enemigos no se alegren de mi derrota. En alguno de los salmos anteriores el salmista decía: para que no sea avergonzado tu nombre, para que mis enemigos no hablen mal de ti, Señor, guárdame, líbrame de no tropezar, de tropezar y caer, líbrame, Señor. Y aquí él dice entonces: no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Porque otra vez más, como dijimos al inicio, este salmo fue escrito en un momento difícil. Y el salmista decía: Señor, si yo llego a caer, mis enemigos se van a burlar de mí. Si yo llego a caer, tu nombre va a ser, Señor, va a ser mal visto. Si llego a caer, Señor, ¿qué será del testimonio? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de ese Dios que yo escribo salmos, que yo hablo tanto de él? Y él decía aquí en el versículo 3: no se alegren de mí mis enemigos. Dentro del versículo 2, perdón. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. O sea, Señor, no solamente que yo no sea avergonzado, que ellos no se alegren de mi caída. Ciertamente, versículo 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti
serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Entonces el salmista dice aquí, Señor, ninguno de los que esperan en ti, esa es mi seguridad, que ninguno de los que esperan en ti serán confundidos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Los que serán avergonzados son los que se rebelan sin causa. O sea, aquellos que hablan mal contra ti, aquellos, Señor, que no confían en ti. Y no es solamente que no confíen en Dios, sino aquellos que se rebelan contra Dios. ¿Quién son aquellos que se rebelan contra Dios? Muchas veces rebelarse contra Dios no es solamente de palabras, ¿verdad? Muchas veces rebelarse contra Dios son actitudes, ¿verdad? Hay personas a veces que porque Dios no respondió su clamor, o porque Dios no hizo lo que ellos esperaban que Dios hiciera, porque ellos le están pidiendo algo a Dios y quieren que Dios lo haga a su manera, y porque simplemente Dios no lo hace a su manera o no lo hace en el tiempo que ellos quieren que Dios lo haga, como que eso produce una rebeldía dentro de ellos, ¿verdad? Como que se desilusionan con Dios y largan enseguida, lo primero que largan es a Dios, y como que dentro de su corazón queda esa rebeldía, no, porque Dios no me escuchó, Dios no hizo. Y en medio de esa rebeldía, ¿qué es lo que muchas veces las personas hacen? Hacen cosas como que si fueran a herir a Dios. Hacen cosas como, bueno, ahora vos no me hiciste caso, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello otro, porque Dios no me escuchó, bueno, yo voy a vivir una vida como vive cualquier persona que no conoce al Señor, porque Dios no me escuchó, yo no lo voy a servir más, voy a vivir la vida a mi manera. Hay muchas veces las personas piensan como que eso va a afectar a Dios en algo, ¿verdad? No afecta, Dios continúa siendo Dios. Pero ¿quién va a terminar avergonzado? Dice el salmista aquí, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. O sea, Señor, yo confío en ti, Señor. Yo podría rebelarme por causa de la situación que estoy viviendo. Imagínense esos grandes hombres de Dios que a veces uno lee la Biblia y ve, por ejemplo, José. José estuvo 13 años preso sin causa, ¿verdad? Por ser fiel a Dios, por no querer acostarse con la mujer de Potifar, por ser el hijo fiel de su padre, ¿verdad? Por obedecer a su padre en todo lo que su padre le mandaba, por amar a su padre. Él fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Primero fue echado a una cisterna, a un pozo, para morir, y después los hermanos los vendieron a unos comerciantes, que fue llevado a Egipto como esclavo. Allá en Egipto entonces fue hecho esclavo. Imagínense, un hijo que tenía su padre, tenía su familia, era amado por su padre, no tenía necesidad de ser llevado como un esclavo. Entonces él fue llevado como un esclavo a una tierra desconocida, a un país que no era el país de él, a una cultura que no era la cultura de él. Imagínense en ese momento qué es lo que puede pasar por la cabeza de un joven. ¿De qué sirve servir a Dios? Sirvo a Dios, soy fiel a mi Padre, soy fiel a Dios y ahora estoy aquí preso. O sea, fui llevado preso allá en la prisión por ser fiel a Potifar, su señor, ¿verdad? Que la mujer de Potifar quiso acostarse con él y por ser fiel es llevado preso, ¿verdad? No solamente esclavo, sino ahora preso. ¿Qué es lo que podría pasar por la cabeza de José? ¿De qué sirve ser fiel a Dios si ahora estoy en una prisión? ¿Verdad? 13 años estuvo en esa prisión él. Pero ¿qué es lo que sucede? De un día para el otro, en verdad en cuestiones de minutos probablemente, la suerte de José fue cambiada. La vida de José fue cambiada, porque él se volvió de un esclavo a ser el primer ministro allí de Egipto, de la potencia de aquella época, ¿verdad? Y fue usado por Dios no solamente para salvar a Egipto del hambre y de la muerte, sino que fue usado para salvar su propia familia. Aquellos hermanos que lo entregaron como esclavo, que lo vendieron como esclavo, José fue usado para salvar a sus hermanos. Y no solamente eso, sino que él fue usado para salvar el mundo de aquella época, ¿verdad? En ese caso, allí José es un tipo de Jesús,
pero él confió en Dios. David también. David fue ungido rey siendo un jovencito, un adolescente, y él reinó después ya siendo un hombre. O sea, años pasaron. Él solamente, ya lo hemos dicho anteriormente, él solamente sirvió al rey. Aún el rey estando medio endemoniado, el rey Saúl, David fue fiel al rey, fue leal al rey, fue leal a su nación. Y aún con todo eso, él fue perseguido por Saúl inconstantemente, incansablemente, para ser muerto. Él podría haber desistido también, hubiera dicho, pero ¿qué sirve servir a Dios si me pasa todo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es la ventaja que yo puedo tener de servir a Dios si soy perseguido injustamente, sin causa? No es que él merecía ser perseguido, fue sin causa. Pero vemos en la vida esos grandes hombres de Dios que fueron perseguidos, que ellos permanecieron firmes, confiando en Dios, y aún en medio de todo eso, ¿verdad? Dios los exaltó y fueron colocados en posición de renombre, fueron colocados en posición de honra. Por eso es que vale la pena confiar en Dios. Por eso que aún en medio de la injusticia, de la persecución, aún en medio de las crisis, los problemas que podamos enfrentar, ¿verdad? Hay momentos en nuestras vidas que sentimos el deseo de desistir, ¿verdad? Hay momentos en nuestras vidas que queremos tal vez largar todo y decimos, ¿de qué sirve servir a Dios si estoy pasando por este problema, por esta prueba, por esta necesidad, por esta crisis? Pero cuando nosotros esperamos en Él, y como decía el salmista, Señor, en ti confío. Cuando nosotros confiamos en Dios, Él no se queda de brazos cruzados. Cuando nosotros confiamos en Él, Dios nos coloca en posición de honra. Dios nos exalta a su tiempo. Dios nos coloca en lugares altos para que su nombre sea glorificado, ¿verdad? Cuando nosotros confiamos, esperamos en Él, veremos la mano de Dios operando en nuestras vidas. Y Él va a ser. Dios no es neutro. Dios no es omiso. Él no se omite delante de nuestros problemas. Tal vez algunos pueden pensar, no, pero Dios tiene tantos problemas para resolver que Él no se va a ocupar de mis problemas. Se ocupa. Dios se ocupa del problema de cada uno de nosotros individualmente. Él es Dios. Él no es humano. Él no es limitado. Y seguía diciendo entonces el salmista aquí en el versículo 4, dice así: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Otra vez más, él repite, enséñame, Señor, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. O sea, lo que vemos aquí, ¿verdad? El salmista demostrando su humildad, demostrando un corazón enseñable que él tenía. Decía, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, ¿verdad? Si nosotros vemos aquí los pasajes, vamos a estar viendo un poco más aquí adelante, vemos que el salmista se coloca en una posición de, Señor, yo necesito ser guiado por ti. Señor, si es necesario que me corrijas, corrígeme, pero enséñame tu verdad. Enséñame a andar en tu verdad. Necesito ser guiado por ti. ¿Verdad? Uno de los salmos, creo que era el Salmo 135, que el salmista decía, Señor, escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Verdad? Nuevamente lo que el salmista decía en ese salmo es aquí, Señor, encamíname en tu verdad, enséñame. Señor, yo sé que hay áreas en mi vida que necesitan andar en tu verdad. Hay áreas en mi vida que necesito ser guiado por ti. Guíame, Señor. Dice, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. En ti confío, Señor. Tú eres mi esperanza. Señor, guíame en tu senda, guíame en tus caminos. Y él sigue en el versículo 6, dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová.
El salmista le dice al Señor, claro que, ¿será que Dios tenía que acordarse? ¿Será que el salmista tenía que hacerle acuerdo al Señor de algo, verdad? Porque Dios se había olvidado. Claro que no, pero el salmista decía, Señor, acuérdate, Señor, de tus piedades y tus misericordias, que son perpetuas. Señor, acuérdate de tu gracia, Señor, y usa tu gracia en mi vida. Señor, manifiesta tu gracia en mi vida. Acuérdate de tu gracia. Acuérdate de tu bondad. Y él dice así, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Es el salmista. Fue alguien que en el Antiguo Testamento experimentó la gracia del Señor, ¿verdad? Fue alguien que vivió la gracia de Dios en su vida. Y él decía, Señor, acuérdate de tu gracia en mi vida, manifiesta tu gracia, tu bondad, tu misericordia, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Yo sé, Señor, por eso es que yo confío en ti, por eso es que yo espero en ti, porque tú eres bueno, Dios es misericordioso, ¿verdad? Por más que Dios sepa, Dios se agrada, ¿verdad? Por más que Dios sepa lo que nosotros necesitamos, por más que Dios sepa lo que usted necesita, Él se agrada cuando nosotros clamamos a Él pidiéndole, ¿verdad? Dios tiene placer en bendecirnos. Y aquí el salmista no es que le hacía acuerdo al Señor, en verdad se estaba haciendo acuerdo a Él mismo, Señor, ¿verdad? Cuando el Señor, acuérdate de tu bondad y tu misericordia. En otras palabras, el salmista se estaba hablando a él mismo. Yo debo acordarme de la misericordia del Señor, de la gracia del Señor. Muchas veces nosotros nos fijamos tanto, nos enfocamos tantos en nuestros problemas, a veces necesidad, a veces alguna enfermedad, a veces alguna escasez, ¿verdad? Nos enfocamos tanto en nuestros problemas que sacamos el enfoque del Señor, ¿verdad? Nos enfocamos tanto en las crisis, en los problemas que estamos atravesando y no nos enfocamos en las cosas buenas que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. El salmista decía, Señor, acuérdate de tu bondad y tu misericordia. Y él dice, pero no te acuerdes, Señor, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. O sea, Señor, yo sé que tú eres un Dios justo, que tú no te acuerdas de mis pecados y mis rebeliones. La Biblia dice, Dios hablando de sus pecados y sus transgresiones, nunca más me acordaré, ¿verdad? Es una palabra del Señor para nuestras vidas. Y él sigue, el versículo 8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio. Otra vez el salmista hablando de la gracia. Si nosotros vemos la mayoría de los salmos, el salmista decía, Señor, mis enemigos serán avergonzados, como decía aquí al inicio del salmo nomás. Aquellos que se rebelan sin causa serán avergonzados. Mis enemigos, Señor, tú los destruirás. Había uno de los salmos que el salmista decía, Señor, quiébrale los dientes a mis enemigos. O sea, vemos que la mayoría de los salmos el salmista decía, Señor, véngate con brazo fuerte, Señor, acaba con mis enemigos, destruye mis enemigos. Pero en este pasaje, en el versículo 8, él hablando de la gracia y la bondad del Señor, dice, bueno y recto es Jehová, por lo tanto él enseñará a los pecadores el camino. O sea, Dios va a enseñar a los pecadores el camino. Dice, y encaminará a los humildes por el juicio. O sea, es que muchas veces nosotros creemos que pecadores son aquellos malos, ¿verdad? La Biblia dice, allí en Mateo 24, las señales antes del fin, y el Señor dice, por causa de que el amor de muchos se enfriará, la maldad también aumentará. Y hay unas versiones que decía, la iniquidad de muchos aumentará. Entonces, existe una diferencia entre lo que es iniquidad, ¿verdad? Y existe una diferencia entre pecado. Entonces, existen aquellas personas que pecan por ignorancia y existen aquellos que pecan consciente, ¿verdad? Que el pecado lo llaman de bueno y quieren que todo el mundo practique el pecado que ellos hacen, ¿verdad? Pero dice el salmista, Señor, tú eres tan bueno y tan recto que enseñarás a los pecadores el camino y encaminarás
a los justos en juicio, encaminarás a los humildes en juicio. Y sigue, y enseñarás a los mansos su carrera. Enseñarás a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan sus pactos y testimonios. O sea, Dios revelará su misericordia y su verdad para aquellos que viven y experimentan su camino, aquellos que viven en su verdad, aquellos que viven en sus caminos, dice el Señor. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. O sea, para que aquellos que viven en su presencia, para aquellos que aman la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento las personas tenían que vivir por la ley, ¿verdad? Tenían que vivir agradando al Señor, haciendo cosas para agradar al Señor. Hoy, ¿verdad? En el nuevo pacto, nosotros agradamos al Señor. ¿Por qué? Porque lo amamos, porque sabemos que Él nos amó primero, dice la Biblia. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, como amamos a Dios, nuestro deseo es agradarlo, nuestro deseo es vivir para Él. Sigue aquí, ¿verdad? Dice el versículo 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. O sea, otra vez más, el salmista allí en el versículo 7 dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes, más bien acuérdate de tu bondad y tu gracia, y tus misericordias, tus piedades. Ahora en el versículo 11, nuevamente el salmista repite allí. Dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. O sea, es grande mi pecado. Yo sé, Señor, los pecados que he cometido. Yo sé la maldad que he hecho, Señor, en mi ignorancia, en mi pasado. Pero yo sé que por amor de tu nombre, tú perdonarás mis pecados. Yo sé que soy perdonado. O sea, el salmista, allí en la alianza, en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, él ya tenía una convicción de pecados perdonados. Recuerde que el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, ellos no eran perdonados por completo sus pecados, ¿verdad? El pueblo hebreo llevaba una vez por año sacrificios allí al templo, a un animal, un cordero, y entonces cuando él llevaba ese animal, sus pecados eran tapados, ¿verdad? Durante un año eran cubiertos, hasta el año que viene, cuando viniese nuevamente al templo y sacrificase otro animal. Entonces así era, año tras año, los pecados del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, eran cubiertos, pero no eran perdonados por completo. Eso solamente sucedió allí en la cruz. El salmista decía entonces, por amor de tu nombre, Señor, yo sé que perdonarás mi pecado también, que es grande. Yo sé que soy perdonado, Señor, sin importar el tamaño de mi pecado. Él enseñará el camino que he de escoger. Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará, versículo 12, perdón. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Entonces el salmista creía en aquellos que lo buscan, aquellos que le temen aquí en la tierra. Y esa es una promesa del Señor para nuestras vidas, ¿verdad? Él no solamente desea prosperarnos en el área espiritual, sino que Él desea también prosperarnos en el área financiera. Es promesa de Dios. Versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su... Y en ellos hubo como un corte. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él saciará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados.
Mira a mis enemigos como se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas las angustias. Amén. Redime, Dios, redime a Israel de todas mis angustias. Mira mi aflicción, dice el versículo 18. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Otra vez más, el salmista implorando a Dios por perdón de sus pecados. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios Israel, de todas sus angustias. Amén. El salmista decía entonces, Señor, guárdame para que no sea avergonzado. Señor, yo sé que tengo muchos pecados, pero tú los perdonas a todos ellos. Y porque tú perdonas todos mis pecados, andaré en integridad y rectitud. Y la integridad y la rectitud me guardan porque en ti he esperado. Hay algo que siempre nos va a guardar de todo mal, es la rectitud y la integridad. Cuando andamos en rectitud e integridad, somos guardados por el Señor. Y andamos en rectitud e integridad, como decía el salmista, porque esperamos en el Señor. Y finalizando, el salmista entonces hace una declaración, una intercesión, un clamor por todo Israel, porque él estaba preocupado también por Israel y dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Él comienza haciendo un clamor por él y finaliza haciendo un clamor por la nación de Israel. ¿Por qué? Porque él era el rey y él entendía, ¿verdad? Como rey, que si él fallaba, si él era derrotado, no solamente él sería derrotada una nación. Él dice, Señor, redime, Señor, clamo por Israel, para que también ellos sean libres de todas sus angustias, sean libres de toda ignorancia, sean libres de toda incredulidad, sean libres de toda falta de fe, sean libres de todos sus enemigos. Amén. Entonces este salmo, un salmo precioso, el Salmo 25, ¿verdad? De confianza en el Señor, de creer y esperar en Él. Amén. Yo no sé cuál es su necesidad en esta mañana, cuál puede ser el problema que usted pueda estar atravesando, pero una cosa sí sé, debemos confiar y esperar en el Señor, que Dios va a hacer a su tiempo, ¿verdad? Dios está en el control de todas las cosas, Él nunca pierde el control. Amén. Quiero orar por ti entonces para finalizar el devocional de esta mañana, de este día. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero colocar, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que aquí están, aquellos que entraron ahora, Señor, que están aquí presentes participando de este devocional, y aquellos que irán a ver este video, Señor, más tarde. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú bendiciendo, seas tú guardando, Señor, que seas tú librando de todo mal. Señor, que podamos aprender a confiar y esperar en ti, sabiendo que tú estás en el control de todas las cosas y que no seremos avergonzados, como decía el salmista. Señor, tu nombre será exaltado en nuestras vidas y a través de nuestros testimonios, porque grandes cosas tú harás en nosotros y a través de nosotros. Grandes cosas tú harás, Señor, en la vida de mis hermanos que están oyendo, Señor, y a través de la vida de ellos, Señor. Vale la pena realmente esperar y confiar en ti, Señor, porque no seremos avergonzados, Señor. Tú nos colocarás en lugares altos, Señor. Tú, Señor, nos honrarás delante de aquellos que se burlan de nosotros, de aquellos que esperan ver nuestra caída, que esperan vernos, Señor, caídos. Tú, Señor, nos colocarás en lugar de honra, en posición de exaltación, Señor, porque en ti esperamos, en ti confiamos y a ti te glorificaremos. En el nombre de Jesús, guarda
la vida de mis hermanos. Yo declaro, Señor, sus vidas guardadas, líbralos de todo mal, guarda su entrada, su salida, líbralos, Señor, en la ida a sus trabajos, allí en su hogar, aquel que trabaja en casa, Señor, aquellas que ama de casa, aquellos que estudian, Señor, aquellos que están en el tránsito, guárdalos y líbralos de todo mal, dales un día bendecido, un día de testimonios, un día de victoria, Señor, de tu amor y de las obras que tú harás en sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, amén y amén, amén, que el Señor los bendiga, un gran abrazo para todos, que tengan un día bendecido, nos vemos, chao, allí, Cristian, Sharon, Priscila, que entró, Cristiane, Claudia, no me acuerdo quién más había entrado ahí que ya pasó, no lo veo ahora. En verdad que estuvo con nosotros. Si se me pasó alguno, disculpen, ya no lo veo el nombre. Pero que tengan un día bendecido. Chao, chao. Yo sé que más personas habían entrado, pero ahora no me recuerdo el nombre. Bendiciones, que pasen bien. Chao, chao. Que pasen bien. Un día bendecido para todos. Nos vemos.